Como les dije en el teórico de hoy, les voy a dar en este video, lo que vamos a ver es el procesamiento de los datos, el procesamiento estadístico de los datos obtenidos en una calibración metodológica, de modo de obtener cómo se obtiene la función lineal, la pendiente y la ordenada, estadísticamente, junto con las incertidumbres relacionadas con la señal analítica, la pendiente y la ordenada de la función de calibración, que es una función lineal. Ese sería lo que vamos a ver hoy. Me voy a enfocar en los aspectos que hacen a las fuentes más importantes de error, porque cuando uno hace un trabajo experimental en el laboratorio tiene que tratar de reducirlas al mínimo. Entonces, ese va a ser el enfoque del tema. No la fórmula, no matemáticamente las fórmulas que vamos a ver también, sino el impacto en el laboratorio de lo que significa las variables que afecten a cada función estadística. Ese sería lo que vamos a ver hoy. Paso a mostrarles el PowerPoint de la presentación. Entonces, la evaluación de los datos, la evaluación estadística de los datos en el análisis instrumental, están relacionados íntimamente con la recta de calibración, con la función lineal. En esa función lineal, todos los procedimientos de evaluación de datos suponen que los errores, al menos los más importantes, se presentan en los valores de las señales. O sea que el error que se comete en la obtención de la señal por parte del instrumento es mucho más importante que el error que cometemos en la preparación de las soluciones estándares, que son las que colocamos en el eje X. De hecho, toda la matemática estadística en la cual se basa este modelo o estos modelos que utilizamos es que en el eje de las X, o sea, las concentraciones están libres de error. Sabemos que eso no es así, pero que comparativamente esos errores son despreciables frente, o si se los compara con los errores en I. Hay tres preguntas que nosotros vamos a responder en este procesamiento de datos. Uno, ¿cuál es el rango lineal? O si es lineal la respuesta del instrumento frente a la concentración en el rango de concentraciones que estamos trabajando. Esa sería la pregunta a la cual vamos a contestar utilizando el coeficiente de correlación. La segunda pregunta es, si yo tengo una serie de puntos experimentales, que son los que obtengo a partir de medir la señal analítica de una serie de soluciones de patrón, o sea, de una serie de soluciones de concentración conocidas del analito, la pregunta es cuál es la mejor recta que pasa por los puntos para poder determinar cuál es la función lineal de esa recta. A eso, cuando hacemos eso, se denominan índices de regresión lineal, y los índices de regresión lineal en realidad, cuando determinamos estadísticamente los índices de regresión lineal, estamos determinando la pendiente y la ordenada de la función de calibración. Y por último, la última pregunta que vamos a responder es, conociendo la función lineal, entre los datos de señal y de concentración, cuáles son las incertidumbres que obtengo, o cuál es la incertidumbre de los resultados que obtengo a partir de aplicar esta función de calibración. Obviamente, en esa incertidumbre
de los resultados, en la incertidumbre de los resultados, va a influir las incertidumbres de los factores que más afectan a las determinaciones por técnicas de calibración, que son la incertidumbre en la señal, la incertidumbre en la pendiente y la incertidumbre en la ordenada. O sea que en la última pregunta en realidad lo que queremos responder es cuál es la variabilidad o cuál es el más menos en los resultados obtenidos por una técnica de calibración. La primera pregunta se refiere a el rango lineal, o sea, si el rango de concentraciones en los que estamos trabajando sigue una función lineal o no. Para eso se utiliza el coeficiente de correlación lineal, coeficiente estadístico de correlación lineal, que bueno, permite evaluar la linealidad para una función como la que mostramos acá, o sea, una función lineal donde I igual a x más b, y se quiere saber si se ajustan esos datos. La ecuación para el coeficiente de correlación lineal toma en consideración los datos de I con respecto a la media de I, los datos de X respecto a la media de X y los datos, esos mismos datos en cuanto al ajuste en una función, en este caso una función lineal. El coeficiente de correlación lineal se considera, o sea, cuando a mí el coeficiente, yo grafico una serie de puntos. Si esos datos correlacionan linealmente, cuanto más correlacionados estén, más cerca de 1 va a ser el valor absoluto de 1. O sea, si la pendiente, el valor del coeficiente de correlación va a también estar relacionado con el tipo de correlación. Si al aumentar el valor de I disminuye X, o al revés, o si al aumentar el valor de Y aumenta el valor de X de manera proporcional, eso me va a dar el signo de R. Pero lo que importa es la correlación en valor absoluto. Siempre hay que hacer una gráfica igualmente, o sea, por más que yo tenga los datos en una tabla, necesito hacer una gráfica de Y versus X para poder saber si realmente esos datos correlacionan o ajustan de manera lineal. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos estos datos de valores de Y y de valores de X y de valores de Y. ¿Sí? Primero tengo que saber si estos datos tienen un comportamiento lineal. Para saber eso, lo primero que tengo que hacer es graficar, o es la mejor forma de saber. Graficamos usando el gráfico de distribución XY. Acá tenemos, si se fijan, bueno, están muy bien correlacionados estos datos. Entonces, yo veo que hay una correlación lineal entre esos datos y además puedo determinar, seguramente esos datos me van a dar, como están muy bien correlacionados, me van a dar un buen coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Yo calculo el coeficiente de correlación simplemente con una función de Excel. Que es el coeficiente de correlación. Fíjense que me da un valor muy cercano a 1, 0,9998, ese 8 podría ser un 9 de nuevo. Es muy común en las técnicas instrumentales que haya desviaciones a la linealidad, sobre todo en los puntos extremos, o sea, mucho más común en las concentraciones más altas. Fíjense cómo ahí se nota que hay una pérdida de linealidad en el último punto. Lo que es importante que vean es que conforme se va perdiendo la linealidad, va bajando el valor del coeficiente de correlación. ¿Sí? O sea, fíjense cuando estaba, o sea, cuando tenía un valor más lineal, aumenta el coeficiente de correlación, mientras que cuando empieza a perder linealidad, como por ejemplo acá, el valor del coeficiente de correlación se reduce muchísimo.
¿sí? En general, un coeficiente de correlación ideal tendría que tener al menos 2,9, 0,99 o más alto. ¿Está? Observen cómo si yo cambio el valor de concentración en el último punto, que es el que se está desviando acá, mejora mucho el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación me da una idea de si hay linealidad entre los puntos. La segunda pregunta que nos hacemos cuando evaluamos, cuando a partir de datos de calibración metodológica queremos saber la concentración de muestras de analito en una muestra problema, es una vez que ya sabemos que los datos son lineales, que los datos se ajustan a una función lineal con el coeficiente de correlación, lo que queremos saber es cuáles son los valores de la pendiente y la ordenada. Pendiente y la ordenada son los que se denominan desde el punto de vista estadístico índices de regresión lineal. Entonces, los índices de regresión lineal, cuando yo lo determino desde un punto de vista estadístico, lo que se busca es cuál es la recta que pasa por los puntos experimentales, de modo que los puntos quedan lo más cercano posible a esa recta, ¿sí? O sea, permite determinar la mejor recta que pasa por esos puntos experimentales. El método que se utiliza es el método de cuadrados mínimos, que en realidad lo que busca es cuál es el ajuste de la función lineal. Sabemos que la función lineal es y igual a x más b, donde la diferencia entre los valores de pendiente y de ordenada, o sea, los valores de y experimentales y los valores de y de la recta, sean un mínimo, ¿sí? O sea, el error en la recta de calibración sea la menor posible, y la menor posible va a ser cuando la diferencia entre los valores experimentales y el punto de la recta sean los menores posibles, ¿sí? Eso sería lo que yo hago cuando obtengo un método de mínimos cuadrados. O sea que la sumatoria de los errores, o sea, de las diferencias entre el valor que obtengo experimental y el valor de I es un mínimo. La recta tiene que pasar por el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto de la recta donde el par ordenado o corresponde al par x medio y medio, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo hago es obtener la pendiente y la ordenada con el método de cuadrados mínimos, que usa esa fórmula. ¿Sí? Acá está la fórmula para obtener la pendiente, y la ordenada simplemente se obtiene usando la media de y, la media de x y la pendiente que obtengo por el método de cuadrados mínimos, ¿sí? O sea, yo despejo b usando y medio y x medio, los valores de x medio y y medio, y la pendiente. Esa es la forma de obtener los índices de regresión lineal, o sea, la ordenada del origen. Bien, vamos a suponer que yo tengo esta tabla de datos, ¿sí? Y acá tengo mi recta de calibración, ¿sí? Simplemente se obtiene haciendo clic en los puntos, botón derecho, agregar línea de tendencia. Cuando hago agregar línea de tendencia, me aparece este cuadro donde yo le digo que sea lineal. Y si yo en este cuadro le pido que presente la ecuación en el gráfico, me va a presentar la ecuación. Y esa ecuación es obtenida por el método de cuadrados mínimos. O sea, esta ecuación que está acá, esta pendiente y esta ordenada corresponden a esta función lineal y se obtienen, o el programa lo obtuvo, por el método de cuadrados mínimos. ¿Sí? Yo quiero detenerme en este gráfico.
Yo me voy a detener en este gráfico porque quiero que vean algo. Este valor, estos son los puntos experimentales, ¿sí? Y esta es la recta. Como verán, en esta función, yo tengo varios puntos que se salen de la recta, ¿no? Es más, creo que este es el punto que está más cerca de la recta. El resto están como alejados, ¿sí? Primero, el más menos, o sea, en las técnicas estadísticas para el procesamiento de datos para el análisis instrumental, consideran que la incertidumbre está en I. O sea, el más menos está en Y, no en X. Si estuviera en X, yo lo pondría así. O sea, haría variar en el eje de las X. No, en estas técnicas se considera que el más menos o la incertidumbre está en la señal y no en la concentración. Por eso el más menos se grafica en el sentido en paralelo al eje Y. Por lo tanto, como la incertidumbre está en Y, si yo quiero llegar al valor, este sería el valor de I que debería haber tenido para que coincida con la recta. O sea, este valor, si en lugar de darme este punto me hubiera dado este punto, este es el valor que debería haber tenido I experimental para coincidir con la recta. En cambio, este es el valor que yo obtuve. ¿Sí? A este valor que yo obtuve, le vamos a llamar I experimental, mientras que, o sea, este es el valor de I experimental, mientras que al valor que debería haber tenido para coincidir con la recta de calibración se le denomina valor tendencia. También se le denomina valor ajustado de I. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el valor tendencia es este y se representa con el símbolo y como un sombrerito arriba. ¿Sí? Ese sería el valor tendencia. Y este es el valor de I experimental. El valor de I tendencia también se conoce como valor de I ajustado. Ese sería el valor experimental del punto 1 y el valor de tendencia para el punto 1. En el caso del punto 1, el valor experimental es menor que el valor de tendencia. Fíjense que en el punto 2, el valor experimental es mayor que el valor de tendencia. Este es el valor tendencia. Este sería el I tendencia. Este sería el valor de I tendencia. Y este sería el valor de I experimental. En este caso, este es el valor de I experimental y este es el valor de I tendencia. Fíjense que siempre me muevo en el sentido vertical para alcanzar el valor tendencia. No me muevo en el sentido horizontal, o sea, no busco el valor tendencia en el sentido horizontal, sino que lo busco en el sentido vertical. En este caso, el valor experimental es un poquito menor que el valor tendencia. Acá es casi igual. ¿Sí? ¿Por qué me detengo en esto? Porque, bueno, en el método de cuadrados mínimos, lo que se busca es que la distancia entre los valores de I experimental y de I tendencia sea la menor posible. Esa diferencia entre los valores de I experimental y de I tendencia, la sumatoria de esas diferencias tiene que ser prácticamente cero o un mínimo. De esa manera se obtienen los índices de regresión que son la pendiente y la ordenada. Una forma de obtener los valores de A y los
los de valores de los índices de regresión. Otra forma de obtenerla lo van a ver en el seminario con las chicas, con una función que van a ver con las chicas. Un punto muy importante son los errores, son las incertidumbres en la recta de regresión. ¿A qué incertidumbre nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a, cuando hablamos de incertidumbres en la recta de regresión, nos estamos refiriendo a incertidumbre en la señal, incertidumbre en la pendiente e incertidumbre en la ordenada. ¿Sí? Recuerden que esto es A, esto es B. Entonces yo voy a tener una incertidumbre en la señal, una incertidumbre en la pendiente y una incertidumbre en la ordenada que me va a afectar a la incertidumbre que obtenga en la concentración de la muestra problema. ¿Sí? Esas incertidumbres en la señal, en la pendiente y en la ordenada me va a afectar a la incertidumbre del resultado. Entonces, ¿cuáles son las incertidumbres de las que hablamos? La incertidumbre en la señal, que se representa con SI de X. Las incertidumbres en la señal, en la pendiente y en la ordenada me van a producir o van a afectar o van a tener la consecuencia de esas incertidumbres, van a afectar directamente a la incertidumbre en el resultado de concentración de la muestra problema. O sea, se van a propagar al resultado de la misma manera que como en analítica hacíamos una sumatoria de digamos, de las incertidumbres relativas o de las incertidumbres absolutas, cómo se iban afectando, cómo se propagaban al resultado. Acá, las incertidumbres en la señal, en la pendiente y en la ordenada, me van a afectar a la incertidumbre o van a ser los responsables de la incertidumbre en el resultado que obtenga aplicando una técnica de calibración. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se determina esas incertidumbres en la señal, en la pendiente y en la ordenada desde un punto de vista estadístico. Entonces, los errores en la recta de regresión permiten determinar la incertidumbre en la señal, en la pendiente y en la ordenada. Esta es la fórmula que se utiliza para determinar la incertidumbre en la señal. Y quiero que analicemos la fórmula, no porque la vayan a tener que saber de memoria, pero sí porque eso afecta a lo que yo tengo que hacer, a cómo trabajar en el laboratorio. ¿Cuáles son los factores que van a afectar a esa incertidumbre? Primero, la incertidumbre en la señal está dada por la diferencia entre el valor experimental de I y el valor tendencia, ¿sí? Que es este valor de I con sombrerito. Ese valor, esa diferencia entre el valor experimental de I y el valor tendencia está en el numerador. ¿Qué significa? Que cuanto mayor sea esta diferencia, mayor va a ser la incertidumbre en la señal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuanto mayor sea la diferencia entre ese valor experimental y el valor, cuanto mayor sea esta diferencia entre el valor experimental de I y el valor tendencia, cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la incertidumbre en la señal. Entonces, rectas que tengan una diferencia entre los valores de tendencia y los valores experimentales menores, o que más ajustados estén los puntos experimentales con los puntos de tendencia, menor va a ser la incertidumbre en la señal. Ahora, en el denominador está n. ¿Qué es n? El número de puntos que yo preparo en la recta de calibración. O sea, vendría a ser el número de soluciones, patrones que preparo. Fíjense que el número de soluciones de patrones que preparo está en el denominador, por lo tanto, cuanto mayor sea el número de soluciones que prepare para hacer la calibración,
menor va a ser la incertidumbre. Por eso es mejor preparar 5 o 6 soluciones estándares para medir, para hacer la calibración, que solo 2 o 3 o 1. Cuanto menor sea ese número, mayor va a ser la incertidumbre en la señal. Entonces, ¿de qué depende la incertidumbre en la señal? Depende de cuán ajustados estén los puntos con la recta y de qué depende que los puntos estén ajustados con la recta. Salvo los valores extremos, que pueden ser por falta de linealidad de la técnica, los valores que están en el medio de la recta generalmente son por problemas experimentales de la preparación de la solución. Si uno tiene errores, si uno prepara las soluciones con poco cuidado, más diferencias va a haber entre los valores experimentales de I y los valores tendencia. Eso es un hecho. Cuanto mejor trabajo en el laboratorio preparando las soluciones, menor va a ser esas diferencias entre el valor experimental y el valor tendencia. Y cuanto más puntos haga de la recta de calibración, menor va a ser la incertidumbre en la señal. Esta diferencia entre los valores experimentales y el valor tendencia, esa diferencia se denominan residuos, ¿sí? Y esos valores tendencia o valores ajustados son los valores que debería tener I para que caiga en la recta de calibración. Acá se ve en el dibujo. Este es el valor tendencia, o sea, el valor que debería haber tenido I para que caiga en la recta de calibración, y este es el valor experimental. La diferencia entre esos dos puntos es el residuo. La tendencia y ese es el residuo. ¿Qué es lo que afecta a la incertidumbre en la pendiente? La incertidumbre en la pendiente depende de, en el numerador, la incertidumbre en la señal. O sea que cuanto más alejados estén los valores tendencia de los valores experimentales, o cuanto menos puntos hagan en la recta de calibración, o sea, cuanto mayor sea la incertidumbre en la señal, mayor va a ser la incertidumbre en la pendiente. Y en el denominador, fíjense que lo que está es la diferencia entre cada valor experimental de X y el valor promedio. Cuanto mayor sea la distancia entre los valores de X y el valor medio de X, menor va a ser la incertidumbre. ¿Y eso cómo se entiende? Eso simplemente se entiende por el rango de valores de concentración de X. Cuanto mayor, más amplio sea el rango de concentraciones de X, menor va a ser la incertidumbre en la pendiente. ¿Qué significa? Que si yo acá, por ejemplo, estoy trabajando con un rango de concentraciones que va de 1 a 5 miligramos mililitros, porque esto lo saqué de esta tabla que usé estos rangos de concentraciones que van de 1 a 5 miligramos por mililitro, ¿sí? Si yo en lugar de trabajar entre 1 y 5 miligramos mililitros hubiera trabajado entre 1 y 2, o sea, hubiera preparado 5 soluciones en este rango de concentraciones, hubiera tenido una incertidumbre en la pendiente. Eso es lo que significa este término del denominador. Y por último, la incertidumbre en la ordenada depende de la incertidumbre en la señal, esto que está acá. Fíjense que también depende de la sumatoria de los valores de X, ¿sí? Cuanto mayor sea la sumatoria de los valores de X al cuadrado, mayor va a ser la incertidumbre. Mientras que en el denominador, que significa que cuanto mayor sea esto, menor es la incertidumbre, en el denominador tengo el número de puntos de la curva de calibración, o sea que cuanto mayor sea el número de puntos de la curva de calibración, menor va a ser la incertidumbre. Y de nuevo, el rango de concentraciones, el espectro de concentraciones, el rango de concentraciones que trabaje en esa curva de calibración. Si es que yo necesito un amplio rango de concentraciones para disminuir tanto la incertidumbre en la pendiente como la incertidumbre en la ordenada.
Con con estas fórmulas que lo vamos a hacer automáticamente en Excel, se pueden obtener entonces las incertidumbres en la pendiente, en la ordenada y en la señal, que son los que me van a afectar después a las incertidumbres en la concentración. Y ahora vamos a los errores o las incertidumbres en las concentraciones. Las incertidumbres en las concentraciones van a depender, cómo se calculan esas incertidumbres en las concentraciones van a depender del tipo de técnica de calibración que utilicen. Si utilizamos una técnica de calibración por interpolación, no importa si es directa o indirecta, o sea, no importa si es una interpolación común y silvestre, una directa, o si es por adición de un estándar interno, o sea, el método por estándar interno. Los métodos de calibración por interpolación usan la misma fórmula, la misma ecuación, la misma función de error. Mientras que las técnicas por extrapolación usan otra fórmula. Vamos a ver los métodos de calibración por interpolación, cómo se calcula, cómo se determina la incertidumbre en el resultado. ¿De qué depende la incertidumbre en el resultado? Analicemos esta fórmula. Depende de la incertidumbre en la señal. Recuerden que la incertidumbre en la señal se minimiza cuando preparo muy bien las soluciones de calibración y cuanto más puntos tengo en esa curva de calibración. Fíjense que también depende de la pendiente. Cuanto mayor es la pendiente de la recta de calibración, menor es la incertidumbre en la concentración que obtengo de la muestra. O sea que cuanto mayor es la pendiente, menor es la incertidumbre. Esto significa que si yo tengo, vamos a suponer, una calibración. Vamos a suponer que tenemos entonces una calibración por interpolación. Ahí tengo dos funciones lineales. Esta función lineal tiene menor incertidumbre en el resultado. O sea, si yo voy a obtener la concentración usando una función lineal que tenga esta pendiente, va a tener menor incertidumbre en el resultado que esta pendiente. Cuanto menor sea la pendiente de la recta de calibración, mayor va a ser la incertidumbre en el resultado. ¿Sí? Acá sería interesante que analicemos algo. Fíjense que a este valor de concentración, la señal que me va a dar con esta función, o sea, con la de menor pendiente, va a ser este valor de señal, mientras que con esta pendiente va a ser este valor de señal, mientras que con esta pendiente va a ser este valor de señal. Entonces, al mismo valor de concentración, cuanto mayor sea la señal que yo obtenga, menor va a ser la incertidumbre asociada después al resultado. Quiere decir que concentraciones pequeñas me dan señales grandes. Cuanto más grandes sea ¿cuándo me va a dar señales altas? Cuanto mayor sea la pendiente de la recta de calibración. La incertidumbre en la concentración va a ser menor cuanto mayor sea la pendiente y cuanto menor sea la incertidumbre en la señal. Después acá hay una serie de datos, de aspectos que también es importante analizar. Fíjense este término, 1 sobre L. ¿Qué es L? L es la cantidad de veces que mido la señal de la muestra. Esto es, cuantas más veces mida la señal de la misma muestra, esto es L, ¿cuántas veces mido la señal de la muestra? Cuanto más veces mida la señal de la muestra, para obtener un promedio, obviamente, si yo mido varias veces la señal de la muestra, es porque después voy a tener un promedio, menor va a ser la incertidumbre en la concentración. N es el número de puntos de la recta de calibración. Fíjense que N está en la incertidumbre en la señal, pero además vuelve a estar en la incertidumbre en la concentración. O sea que el número de puntos que uso en la curva de calibración, cuanto mayor sea el número de puntos mejor, me afecta, es un factor muy importante porque acá me va a afectar a la señal, a la incertidumbre de la señal,
Pero además me va a afectar a la incertidumbre en la concentración. Eso es N. Este factor es muy importante. ¿Qué es I0? I0 es la señal de la muestra. Y media es el valor medio de la recta de calibración. Bien, vamos a suponer que esta es nuestra curva de calibración y que acá está el centro de gravedad de la recta de calibración. El centro de gravedad es exactamente el punto de la recta de calibración que coincide con el par ordenado XY. ¿Tá? Ese sería el centro de gravedad. ¿Qué significa esta diferencia? Recuerden que esta está en el numerador, o sea que esta diferencia tiene que ser la menor posible para que la incertidumbre en la concentración disminuya. ¿Qué diferencia es esto? Esta es la diferencia entre el valor de señal obtenido de la muestra. Vamos a suponer que esta es la señal de la muestra. Esa se reconoce como I0. Cuanto más cerca esté la señal de la muestra del centro de gravedad, o sea, cuanto más cerca esté la señal de la muestra cuanto más cerca esté la señal de la muestra del valor de I medio, más cerca esté, menor es la incertidumbre en el resultado. O sea, de los valores de mayor concentración o de menor concentración, mayor va a ser la incertidumbre en el resultado. Que el valor de la señal de la muestra tiene que estar lo más cerca posible del centro de gravedad, o sea, lo más cerca posible al valor medio de I. Eso es lo que significa este término. Como está en el numerador, este término tiene que ser más chiquito posible para que la incertidumbre en la concentración disminuya. Fíjense de nuevo quién está acá, la pendiente. ¿Sí? Cuanto mayor sea la pendiente, acá afecta mucho la pendiente porque está al cuadrado. Cuanto mayor sea la pendiente, menor va a ser la incertidumbre en el resultado. Y esto, ese XX, de nuevo, es el rango de concentraciones de X. Esto es ese XX. Esta sumatoria entre los valores de X y el valor promedio. Esto es lo que tiene que tener, cuanto mayor sea el SXX, o sea, mayor sea este rango de concentraciones, menor va a ser la incertidumbre asociada en el resultado. Para una técnica de calibración por interpolación. Entonces, en la calibración por interpolación, ¿cómo disminuyo la incertidumbre en la señal, en el resultado? Disminuyendo la incertidumbre en la señal, que eso depende de que trabajar bien en el laboratorio, en la preparación de las soluciones, que trabajar en el rango lineal, aumentar el número de puntos de la curva de calibración. Otra cosa que tengo que lograr es elegir una técnica instrumental cuya pendiente sea la mayor posible. Cuanto después tengo que medir más de una vez la señal de la muestra problema. Y cuanto más veces la mida, menor va a ser la incertidumbre. Lo mismo, de nuevo, tengo que aumentar el número de puntos. Cuanto mayor sea el número de puntos en la recta de calibración, mejor. Cuanto más cerca la señal esté del valor medio de I, menor va a ser la incertidumbre, por lo tanto tengo que preparar una solución que esté lo más cercana posible al centro de gravedad, o sea, a los valores promedios de X, de X y de Y. De nuevo, la pendiente sea la menor posible y usar un amplio rango de concentraciones en la curva de calibración también disminuye la incertidumbre en la concentración. ¿Cómo se determina la incertidumbre y la concentración en los métodos de calibración por extrapolación? Es muy parecido a esto, obviamente que lo único que, como yo acá, si se acuerdan en las técnicas de extrapolación, yo tengo muestra en todos los matrices. Entonces, no mido la muestra aparte. O sea, no es que tengo por un lado la calibración y por otro lado miro la muestra. No, todos los puntos de calibración tienen muestra. Entonces, este término desaparece.
¿Cuáles son los términos que quedan? La incertidumbre de la señal, la pendiente, eso es igual que acá, el número de puntos, se perdió este término, es el número de puntos de, cuanto más puntos haga de la calibración mejor, de nuevo la pendiente y el rango de concentraciones en X, y acá es simplemente como yo, todas las muestras tienen, todos los patrones tienen mayor muestra, sea el valor promedio de la señal, mayor va a ser la incertidumbre en el resultado. Bien, otro aspecto importante en el problema analítico de las técnicas instrumentales es el tema de la trazabilidad. Nosotros acá, todo lo que vimos recién de la reducción de las incertidumbres y de las formas de procesamiento de los datos, depende de que tengamos una buena trazabilidad con los patrones. Recuerden que la trazabilidad tiene que ver con rastrear o conocer la historia en este caso, lo que más nos importa es todo, digamos, cuáles son los aspectos traceables en una técnica instrumental. Los patrones con los que preparo las soluciones de calibración, los instrumentos que tienen que tener una calibración instrumental. Cuando yo hago la calibración instrumental, que lo vimos más temprano, cuando yo hago la calibración instrumental, estoy asegurando la trazabilidad de los instrumentos, ¿sí? Eso es básicamente. Y por supuesto la trazabilidad del material de vidrio, porque con el material de vidrio yo preparo las soluciones, entonces tiene que ser material que uso para preparar las soluciones. Y por supuesto la trazabilidad de la muestra. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de la muestra que voy a medir, de los instrumentos de medición que tienen que estar calibrados y del procesamiento con el que adquiero los datos. Esto es simplemente para comparar lo que es la calibración instrumental y la calibración metodológica. ¿Sí? La calibración instrumental es la verificación de que el instrumento está funcionando correctamente. O sea, que se hace para tanto instrumentos de vidrio, tanto los instrumentos de medición en análisis instrumental como los materiales de vidrio con los que preparo las soluciones patrones. Contiene, en este caso, en la calibración instrumental, no tengo estándar del analito, yo simplemente lo que tengo es chequeo que el instrumento esté funcionando correctamente, pero para ese chequeo no necesito preparar una solución del analito. En cambio, la calibración metodológica es para determinar cómo se relacionan, cuál es la función que relaciona la señal con la concentración, o sea, la que relaciona la señal con las propiedades de los análitos. Se establece para cada método analítico la calibración metodológica, o sea, si yo voy a hacer una medición de calcio en leche, como hicimos hoy el ejemplo, por una técnica instrumental, por una técnica específica, para esa técnica en particular voy a establecer la calibración metodológica, que yo voy a decidir si la voy a hacer por una interpolación directa o una interpolación indirecta o una extrapolación. O sea, cuando yo aplico una técnica de calibración, interpolación o extrapolación, estoy haciendo una calibración metodológica. Por eso es que todas tienen estándar del analito, ¿sí? Esto es solamente para comparar con los métodos analíticos instrumentales con los métodos analíticos clásicos. Los clásicos son la gravimetría, por ejemplo, y la volumetría, que la gravimetría son los únicos métodos absolutos que no todos tienen calibración instrumental. Ahora, calibración metodológica tienen solo los métodos volumétricos y todas las técnicas instrumentales, los métodos gravimétricos. Y para poder tener una buena trazabilidad del resultado, necesito trazabilidad de los estándares. O sea, necesito usar un patrón primario para preparar las soluciones estándares de calibración en análisis instrumental. Me estoy enfocando en el análisis instrumental. Tengo que tener los instrumentos calibrados.
Eso es la calibración, es la trazabilidad de los instrumentos. Tengo que tener una calibración metodológica y eso me da la trazabilidad metodológica. Y tengo que tener una muestra que sea representativa de lo que voy a medir. Y esa sería la trazabilidad de la muestra. Tengo que saber bien cómo se tomó la muestra, con qué cuidados y demás, para poder asegurar la trazabilidad del resultado. Si no tengo trazabilidad en todos esos aspectos del proceso de medida química, que recuerden que el proceso de medida química más el muestreo hacen a toda la medición, no puedo garantizar una trazabilidad de resultado. Tanto la trazabilidad de estándares como de aparatos y metodológicos hacen a la exactitud, mientras que la trazabilidad de la muestra afecta a la representatividad. Sería toda la unidad 1. Entonces, en la unidad 1, no es toda, me falta una pequeña parte de la unidad 1 que es lo que hace a los conceptos de química verde, que esos también se los voy a estar subiendo en un video. Esto sería lo que hace a, ya vimos entonces, los aspectos generales del análisis instrumental, vimos lo que es la calibración metodológica del análisis instrumental y el análisis de cómo se procesan los datos en el análisis instrumental y cómo la forma de obtener esos datos me afectan a la incertidumbre de los resultados en el análisis instrumental. Con eso cerraríamos la parte de lo que es las generalidades y el proceso de los datos en análisis instrumental. Y para terminar la unidad 1 estaría faltando aspectos de la química verde, que lo vamos a ver, que se los voy a subir en un video también. Bueno, eso sería. Nos estamos viendo en la próxima clase. Adiós.